Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián, bienvenidos a un nuevo video que tiene que ver con las finanzas personales y el mundo del dinero. Y en esta oportunidad quiero mostrar una información muy relevante para todas las personas y es una de las preguntas que más tienen y es: ¿vale la pena comprar vivienda o vivir en renta? Entonces voy a mostrar algunos pros y contras de cada uno. Les voy a mostrar al final realmente con números, haciendo las matemáticas de qué conviene más y al final ustedes toman la decisión de qué es lo que les conviene más. Como primera medida vamos a hablar de los pros que tiene vivir en renta. Estar rentando mes tras mes te da la opción de no tener un compromiso a largo plazo. Es decir, si hoy puedes vivir en una ciudad, mañana te mudas a otra ciudad sin ningún problema, porque no estás atado a un lugar, a una vivienda. Simplemente tienes esa facilidad de moverte cuando tú desees, a no tener ese compromiso a largo plazo. No exige tener siempre un buen crédito. Simplemente para rentar puede que ni siquiera revisen tu historial crediticio o tu score de crédito, porque simplemente vas a tener el dinero para poder rentar el lugar donde vas a vivir. Otro pro de vivir en renta es que no tienes que cubrir los gastos cuando hay un daño. Se daña una tubería, simplemente llamas a avisar que hay un daño y no tienes que cubrir ese gasto, ya está cubierto dentro de tu contrato de arrendamiento. Pero también el vivir en renta tiene otros contras, como son, por ejemplo, no estás teniendo un patrimonio, no tienes realmente algo que sume a tu patrimonio que tenga que ver con bienes inmuebles. Otro punto en contra de vivir en renta es que no tienes beneficios fiscales. Puede que en algunos países sí, puede que en algunas circunstancias lo tengas, pero en general no se tienen los mismos beneficios tributarios o fiscales como se tienen cuando se es dueño de vivienda. Y por último, una de las contras que es de los más importantes es que cada año va aumentando el costo de tarifa que pagas de tu renta. Puede ser en promedio más o menos un 2%, pero vamos a hablar ya cuando les muestre una gráfica en Excel, vamos a ver más en detalle las matemáticas. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Si tú vas a comprar una vivienda, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros es que tienes exenciones en impuestos, es decir, tienes en beneficios tributarios al tú comprar vivienda. ¿Cuáles? Hay muchos, dependiendo del país en el que estés, pero por ejemplo, yo que estoy en Canadá, para compra de vivienda, por ejemplo, tenemos algo que se llama el First Home Buyer o primer comprador de vivienda. Tienes beneficios tributarios donde te reducen ciertas cantidades de impuestos al momento de tú comprar vivienda, entre otros. También hay unas reducciones de impuestos al pagar los property taxes, que son los impuestos sobre la propiedad, entre otros, pero cada país puede diferir. Habría que ver las características en el país donde tú estás y los beneficios que tengas tributarios. Otro beneficio y otro pro que tiene el comprar vivienda es que estás creando tu propio patrimonio. Es decir, ya ese avalúo que se va generando sobre la propiedad pues va contando hacia tu patrimonio. Y por último, si tú quieres remodelar, es otro pro muy grande, es que a tu gusto lo puedes hacer. Si quieres, por ejemplo, cambiar el piso, pintar las paredes, no tienes que pedir permiso, es tu propiedad, lo puedes hacer a tu gusto. Y los contra, también que los hay, entonces puede que el valor de la propiedad baje. No necesariamente siempre los valores de las propiedades pueden subir año tras año. Puede que en algunos años también el valor de la propiedad baje dependiendo de las circunstancias de cada país, la economía, la inflación, el incremento de los impuestos, muchas variables. Entonces esto puede que sea contraproducente en compra de vivienda. Pero también puede ser un pago inicial muy alto. Es otro contra, que debes tener un capital bastante alto. Puede ser el 10, 20% o hasta más dependiendo del país como pago inicial para poder entrar en esa propiedad, en la compra de esa propiedad. Por ejemplo, aquí en Canadá se llama down payment, o en inglés se le llamaría ese down payment, que es el pago inicial, y a veces es bastante elevado, pues toma años y tiempo para llegar a reunir ese capital para poder comprar vivienda, dependiendo obviamente de tu situación financiera. Y por último,
las reparaciones, que pueden ser un costo muy alto. Ahí es donde como dueños de propiedad debemos cubrir gastos si hay alguna situación en tuberías, plomería, electrodomésticos. Entonces ahí se debe cubrir esos gastos que pueden ser o bajos en promedio al año o elevados dependiendo del caso. Les quiero mostrar un ejemplo con matemáticas y reales para ver cómo nos pueden mostrar haciendo las matemáticas cuál realmente le conviene más entre rentar o comprar a una persona. Entonces voy a hacer el ejemplo de una persona inicialmente que de renta tendría que pagar $1,900 y que anualmente, año tras año, le va a aumentar en un promedio 2% anual el costo de renta. Es decir, a vuelta de 25 años en un periodo, si empieza con un valor de $1,900 pagando por renta, a los 25 años va a estar pagando $3,056 aproximadamente, haciendo esa matemática. Si sumamos todo eso, las mensualidades año por año, termina en 25 años, $230,290. Esto simplemente es a modo de ejemplo. Okay, $1,900 de renta termina pagando en 25 años $730,000. Ahora vamos a hacer el ejercicio si esta persona compra una propiedad. Vamos a hacer el ejercicio de que una propiedad vale $300,000 y que la persona logra reunir $30,000 del pago inicial. Adicionalmente debe pagar un seguro sobre la hipoteca de $7,000 y digamos que eso suma $1,300 de cuota aproximadamente mensual, y sumando algunos servicios como puede ser el tema de la administración de la propiedad, el seguro y los impuestos, digamos que más o menos son $1,450 que paga de mensualidad esa persona si es dueño de esta vivienda. Al final del periodo, es decir 25 años, va a tener un gasto o digamos que el pago total de $393,267. ¿Okay? Ese es el a modo de ejemplo en compra. Entonces vamos a hacer el ejercicio de esa persona que vive en renta. Si cogiera esos $30,000 en vez de comprar vivienda, sigue viviendo en renta y pagando su mensualidad de $1,900, pero sigue aumentando año tras año hasta llegar a pagar $3,000 en 25 años o más. Si esos $30,000 los pusiera en la bolsa de valores comprando activos, donde le dieran unos dividendos de retorno de 8% en promedio, que es más o menos, pueden ser 8 o 10 lo que dan de retorno la mayoría de activos que generan dividendos altos. ¿Okay? Haciendo la matemática, entonces, a los 25 años, esos $30,000 se convertirían en unos $220,000, ¿okay? Con el interés compuesto que genere esos dividendos, ¿ok? Esto es, esos $30,000 en 25 años se le convierten a la persona en $220,205, ¿ok? Pero si le quitamos los $730,290 que ya gastó en arriendo, pues al final de los 25 años el total de capital que va a tener la persona es negativo y ha gastado $510,085. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? Ok, vamos a ver ahora a diferencia de la situación de compra. Si esa persona compró usando esos $30,000 de capital, compró su vivienda, es decir, ya de inicio de capital, digamos, para invertir tiene 0, porque ya los puso en su compra de vivienda, pero esa persona, la diferencia entre la renta que pagaría la persona si rentara, que serían $1,900, y la mensualidad al ser propietario, que serían $1,450, digamos que esa diferencia lo pone
a invertir en la bolsa de valores al mismo interés de 8%, son $450, ¿verdad? Y por los 25 años, esos 450 mensuales que tiene de diferencia de capacidad de ahorro, de diferencia entre lo que si rentara y si es propietario, lo va ganando en interés compuesto en la bolsa de valores, se van a convertir en $430,814. Y a modo de ejemplo vamos a quitar también lo que le costó la hipoteca durante sus 25 años, que como les mostré fue $393,267. Es decir, la diferencia es que a los 25 años el total de capital va a tener es positivo $37,547. Ojo, y adicionalmente no solo es que tiene este capital positivo, sino también la persona es dueño de la propiedad y la propiedad gana en valor de avalúo año tras año. Es en promedio, puede que sí, puede que no. Hay unos años que no gane mucho o que no sea, o que el avalúo sea negativo, pero digamos que en los 25 años puede que gane valor. ¿Ok? Entonces es dueño aún de su propiedad y tiene $37,000 en positivo. A diferencia de la persona que rentó, que está en negativo en capital, $510,000. Entonces, haciéndolo así, esta matemática de manera didáctica y como un ejemplo, nos damos cuenta que sí o sí a largo plazo realmente vale la pena y gana la opción de comprar siempre, ¿ok? Obviamente haciendo muy bien la administración de nuestras finanzas y ser inteligentes financieramente para saber que nos convenga más comprar vivienda. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Y para las personas que están en ese deseo de entrar en el mercado inmobiliario, comprar vivienda, tienen ese sueño y esa meta financiera futuro de poder comprar vivienda, es que ustedes se enfoquen en, primero, saber cuánto están pagando de renta. Segundo, es decir, reduzcan sus gastos totales para que ustedes tengan una diferencia y que puedan ponerlo en el mercado de valores a rentar a un promedio del 8% anual en activos que le generen dividendos altos, y ustedes en un periodo de 5 o 10 años, dependiendo de cómo se administren sus finanzas y la vivienda que ustedes quieran, ustedes puedan reunir ese capital inicial y puedan comprar vivienda, porque van a saber que en 25 años sí o sí va a ser muy beneficioso económicamente el poder comprar vivienda en vez de seguir rentando y entregando el capital a los dueños de vivienda. Y bien, eso era todo por este video. Espero esta información muy clara, concisa y así de manera didáctica haya sido de mucho valor para ustedes. Me ayuda muchísimo si me regalan un like, se suscriben y dejan sus comentarios aquí abajo para resolver todas las dudas que tengan, y para más información pues estaremos haciendo más contenido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.